Derecho Penal 2. Bueno, estuvimos revisando en las clases anteriores varios párrafos relacionados con los crímenes y delitos contra el orden de la familia, la moralidad pública y la integridad sexual. Vimos el aborto, el abandono de niños y personas desvalidas. Estoy leyendo los párrafos. La violación, el estupro, los abusos sexuales. Y las disposiciones comunes a estos delitos. Y a propósito de la violación, vimos un artículo, el 372 bis, que tiene que ver cuando con ocasión de la violación se comete además homicidio en la persona de la víctima, donde tiene asignada la pena más grave que hay actualmente, presidio perpetuo calificado. Entonces ahora nos corresponde examinar algunos delitos del párrafo octavo. Ahí tenemos 4 delitos relacionados con los ultrajes públicos a las buenas costumbres. Vamos a ver algunos delitos que se han venido, como se llama, agregando con el tiempo, y algunos que tienen que ver con el origen del código. El que tiene que ver con el origen del código es precisamente el primero, el artículo 373, por donde vamos a empezar. Los otros que tienen relación con otros actos atentatorios en contra de la moralidad sexual pública, las buenas costumbres, los ultrajes públicos a las buenas costumbres, han sido precisamente materia de estas modificaciones que empezaron en el año 1999. Entonces, artículo 373, ¿qué dice? Lo siguiente: los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos de este código, sufrirán la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Es decir, se trata de una serie, ¿no es cierto?, de actuaciones en contra de los ultrajes públicos a las buenas costumbres, pero que no hayan sido considerados en los artículos anteriores. Entonces, digamos algunas cuestiones al respecto de este artículo 373, de los ultrajes públicos a las buenas costumbres. Entonces, en primer lugar, los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres, con hechos de grave escándalo o trascendencia. Ofensas al pudor o a las buenas costumbres. ¿A qué se están refiriendo estos conceptos, estas ideas? Se están refiriendo a la moral sexual, individual y colectiva, o colectiva, y que atentan en contra de la sociedad en general, en contra de la sociedad en general. Ahora, la ley hace alguna exigencia para configurar estos delitos, para consumarlos. Que de cualquier modo se ofende el pudor o las buenas costumbres, pero con hechos de grave escándalo o trascendencia, no con cualquier hecho, sino que de grave escándalo o trascendencia. ¿Y qué quiere decir o a qué se refieren estos hechos de grave escándalo o trascendencia? Esto evidentemente que queda entregado a la apreciación del juez, el cual, ¿no es cierto?, deberá considerar estas autorizaciones tácitas que son cambiantes en las sociedades, ¿no es cierto?, y que son libertades que autoriza la moda, las costumbres y los convencionalismos dominantes.
Eh, en los años 60 apareció el bikini. Y en realidad el bikini, en los años 60 cuando aparece, ¿no es cierto?, en la época de los... Bueno, después vinieron, porque el bikini apareció bien pegadito a los 60, pero fue como una cosa tremenda, ¿no es cierto? Ese traje de baño 2 piezas, que en realidad era básicamente ser un traje de baño 2 piezas, pero era, claro, se le veía el ombligo a las mujeres, ¿no es cierto? Pero no, más allá de eso, no tenía, ¿cómo se llama?, gran connotación diferente de un traje de baño entero. Porque cuando después, un poco después, aparece, ¿no es cierto?, por los comienzos de los 70, aparecen las tangas, ahí sí que hay una diferencia. Porque junto con la tanga vino el hilo dental, donde ya prácticamente era hasta incómodo de repente para los varones, porque de manera natural miraban los varones, ¿no? Y las mujeres prácticamente estaban, ¿no es cierto?, desnudas en ciertas partes, prácticamente, quiero decir. Y claro, con esas tangas que eran hilos dentales. Después esta moda parece que pasó un poco y bueno, ahora las mujeres se ponen de todo, ¿no? Se ponen de todo. Pero quiero decir, ¿cuándo se acepta y cuándo no se acepta una cosa de esta? Creo que ya lo he citado este ejemplo en otras oportunidades, cuando unas europeas llegaron y parece que las detuvieron, no me acuerdo si fue en Viña o en La Serena, no me acuerdo, fue años atrás, y las detuvieron porque se pusieron a tomar el sol y se sacaron la parte del frente, ¿no es cierto?, de ellas. Porque claro, en Europa en todas partes parece estar permitido tomar el sol sin la parte del brasier, ¿cómo se llama?, del sostén o sutien, como se quiera decir. Y entonces las extranjeras, ¿no es cierto?, pensaron que acá era lo mismo, ¿no? Y se la llevaron presa a los carabineros. Bueno, le dieron la libertad, creo que pagaron una multa, etcétera, etcétera. Claro, ahí también hay un caso, ¿no es cierto?, de no aplicación de la ley penal nacional en ciertos casos, ¿no es cierto?, como precisamente el caso de la aplicación de las normas extranjeras respecto de extranjeros que no conocen la legislación chilena o de otros países, tratándose de ciertos delitos, evidentemente, como estos, delitos que, ¿no es cierto?, los califica la sociedad, que va cambiando. Así que eso es este pudor o buenas costumbres, ¿entiendes?, atentar en contra de la sociedad en general, ¿no? Y ahí están, ¿no es cierto?, las diversas formas de vida que tenemos los seres humanos. Gente más conservadora, gente más liberal, y están los extremistas de los dos lados también, ¿no? Cuando se empezó a vender el Playboy en Estados Unidos en los años 50, fue una verdadera revolución, una verdadera revolución. Ya cuando vinieron otras, ¿cómo se llama?, revistas de la misma onda, por decir así, tenían que ser un poco más extremistas que el Playboy, pues, porque el Playboy tenía artículos muy buenos de escritores que eran gente seria, no era solamente mostrar mujeres desnudas, era mucho más que eso la revista. Y se convirtió, ¿no es cierto?, en una especie de denuncia, ¿no es cierto?, del conservadurismo que había en ese momento en esa materia en Estados Unidos. Así que esto como digo, hay que apreciarlo en su contexto, en su contexto. Ahora, escándalo, ¿no es cierto?, supone notoriedad. Y la notoriedad está muy ligada a la publicidad, porque si uno está solo y hace dentro del dormitorio de uno solo, comete algún hecho escandaloso, se desnuda y se pone de pata arriba, pata abajo,
pero está solo, entonces eso no es escandaloso porque no lo ve nadie. Fíjate, ¿no? O sea que lo que quiero señalar es que hay ciertos conceptos que están ligados. El escándalo está ligado con la notoriedad, es decir, con la publicidad. Si lo mismo se hace no adentro de la pieza de uno, sino que se hace en el jardín que da a la calle, o se hace en la calle ya directamente, ya ahí es otra cosa. Es otra cosa. Y de repente se ponen de acuerdo las modas, y generalmente por la gente joven, lógico, ¿no? Hubo una época, ¿no es cierto?, en la que era como una especie de moda, una especie de moda a veces para protestar, otras veces para hacer una publicidad, incluso, que consistía simplemente en pasar desnudo por un cierto lugar, por ejemplo, cuando se iniciaba un partido de fútbol, por ejemplo, o de rugby, donde podía la persona hombres o mujeres se desnudaban y se metían al espectáculo hasta que obviamente algún policía lo sujetaba y se lo llevaban preso. Así son las sociedades, bueno, esto es de manera pacífica, ¿no? Pacífica. Ahora, cuando un hecho reviste publicidad, cuando se ejecuta en un lugar público, y entonces aquí hay diferentes denominaciones de estos lugares públicos, ¿no? Hay un lugar público propiamente tal, hay lugares abiertos al público y hay lugares expuestos al público. Hay lugares públicos abiertos o expuestos al público por su naturaleza, por ejemplo, una plaza, o por su destino, por ejemplo, un cine, por ejemplo, o por accidente. Es decir, aquellos lugares privados respecto de los cuales puede ocurrir de que un tercero se informe de lo que allí sucede. ¿En dónde? En un lugar privado. Desde el punto de vista del acceso, por ejemplo, un lugar público son aquellos a los cuales tienen acceso todas las personas, sin restricciones y libremente. Más o menos como los bienes nacionales de uso público, más o menos. Las calles, las plazas, los caminos, los puentes, los paseos, etc. Esos serían los lugares públicos. Lugar abierto al público. Sitios destinados al público mientras cumplen las finalidades para las cuales fueron creados. Como por ejemplo las iglesias, los teatros, los cines, las salas de conferencia, los estadios, etc. Están destinados al público para lo cual fueron creados. Y los lugares expuestos al público son sitios privados a los que por circunstancias especiales pueden acceder las personas que no están relacionadas con esos sitios privados. Como son los clubes privados, ¿cierto? Tantos clubes privados que hay. Por ejemplo, a Canarica, ¿cómo se llama? El Estado italiano. O sea, ¿a quiénes acceden? Los socios del Estado italiano. El Club de Yate. ¿Quiénes acceden? Los que son socios del Club de Yate, etc. Y así, ¿no es cierto? Aquí es una ciudad chica, una ciudad grande, más clubes privados. Eso es lo que podemos señalar en relación con esta ¿cómo se llama? Ultrajes públicos, las buenas costumbres, que es un delito que viene, ¿cómo se llama?, con el código, ¿no? Con el código. También hay aquí en el libro de las faltas algunos delitos, algunas faltas que están relacionadas con estos ultrajes públicos a las buenas costumbres.
hay una serie, como se llama, de delitos en los artículos 494, 495 y 496 que están relacionados con estas infracciones, ¿no es cierto?, al pudor y a la ofensa, a los ultrajes públicos, a las buenas costumbres. ¿Ah? Y normalmente se aplica la falta más que el delito, no porque el código no la considere y no se den los presupuestos, sino que porque para no aplicando el principio indubio pro reo o en favor del reo. Pero después vinieron algunas modificaciones, el año 99 y el año 2004, donde se agregan estos delitos que están tipificados en los artículos 374, 374 bis y 374T. En el caso del artículo 374, se sanciona al que vende, distribuye o exhibe una serie de elaboraciones de diferentes tipos, porque pueden ser canciones, folletos u otros escritos, impresos o no. También figuras o estampas que sean contrarios a las buenas costumbres. Contrarios a las buenas costumbres. Solamente vender, distribuir o exhibir todo este tipo de artículos que son, o lo que ahora se vendría a llamar soporte, de diferentes soportes, porque una canción, ¿no es cierto?, no se hace en el mismo material que un folleto o que otros escritos. Las figuras o las estampas también pueden ser, como se llama, no solamente pueden ser hechas en una imprenta, sino que también pueden ser hechas, ¿cómo se llama?, como como se hace una estatua o una obra artesanal, ¿no es cierto?, como se hace una vasija, digamos, ¿no? Figuras o estampas. Lo que se sanciona es que sean contrarios a las buenas costumbres, todas estas cosas. Se sanciona con una pena de presidio de reclusión menor en su grado mínimo o multa, es decir, una pena alternativa. Y en el inciso segundo de este artículo 374 se sanciona al que sea el autor o del manuscrito, de la figura o de la estampa, o también al que los hubiere reproducido por un procedimiento cualquiera que no sea la imprenta. O sea, si los escritos se reproducen en un mimeógrafo, por ejemplo, un mimeógrafo particular, o simplemente se reproducen a mano, ¿no? Bien simple. Pero las figuras pueden reproducirse, como decía recién, por otros medios, de manera artesanal. Por ejemplo, se pueden hacer figuras en tantos materiales derivados de la greda. También, o sea, lo importante es que sean contrarios a las buenas costumbres. Entonces ya no solamente se sanciona al que vende, distribuye o exhibe, sino que también al que es el autor del objeto, manuscrito, figura, estampa, etc. Luego, el artículo siguiente, el 374 bis. Ahí se sanciona ahora al que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. Aquí lo importante es el sujeto, ¿no es cierto?, que participa, en la elaboración, que es un menor de 18 años. Y al que se sanciona es al que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. Es decir, a los menores de 18 años no se los sanciona por este delito, sino que se sanciona al que comercialice, etcétera, etcétera, etcétera. A los menores se los utilizó para producir este material pornográfico. Entonces se está sancionando a estas otras personas que utilizaron a estos menores de 18 años
para producir material pornográfico. Bueno, nosotros hablamos ya, pues, cuando hablamos de los abusos sexuales, sobre todo, ¿no es cierto? Y desde que empezamos a hablar de la violación, del estupro, hablamos de lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la acción sexual, ¿no es cierto?, que en el fondo traduce una conducta libidinosa, ¿no es cierto?, una conducta de partida que no tiene que ver con la cópula que se consideraba normal hasta hace algunos años atrás, ¿no?, en el código estoy hablando, hasta antes de las modificaciones de 1999-2004, en donde, como se llama, se lo relacionaba con la reproducción del ser humano. Se trataba de la cópula entre un macho y una hembra, hombre y mujer, ¿no es cierto?, que tuviera por objeto la reproducción, es decir, por vía vaginal, ni siquiera otros tipos de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Ya vimos que todo eso cambió, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces aquí están sancionando el material pornográfico, ese material que se ha hecho no relacionado con la cópula entre un hombre y una mujer de manera natural, es decir, vía vaginal, sino que además que tenga un ánimo libidinoso, es decir, que tenga por objeto procurar la excitación propia o de terceros, o de un tercero. Ese es el ánimo, debería ser el ánimo libidinoso. Y ojo acá, porque aquí hay gente que ha llegado a la policía de repente, ha llegado a la policía de repente porque en el inciso segundo de este artículo en que se sanciona al que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico en el que hayan sido utilizados para su elaboración menores de 18 años, en el inciso segundo de este mismo artículo, se sanciona al que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, igual cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. Es decir, ya no solamente se sanciona al que comercialice, al que importe, al que exporte, al que distribuya, al que difunda, al que exhiba, sino que también al que adquiera o almacene material pornográfico, pero de personas utilizadas para crear ese material pornográfico que hayan tenido menos de 18 años. Así que aquí es donde yo les digo que se han llevado presa gente que, no sé, yo no he filmado, ¿cómo se llama? No, pero usted tiene. Y tiene material donde hay gente que tiene menos, donde ha participado en la elaboración de ese material, gente que tiene menores de 18 años. Eso es lo que se sanciona. ¿No es cierto? Que haya participado gente que tiene menos de 18 años. Son simples estas normas. Y por último, el artículo 374 ter dice que las conductas de comercialización, distribución y exhibición señaladas en el artículo anterior se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde territorio nacional. Esto está hecho con nombre y apellido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Mire, si usted vende, distribuye, exhibe, importa, exporta, difunde, etcétera, a través de un sistema de telecomunicaciones, un material pornográfico en que se hayan utilizado menores de 18 años, lo vamos a castigar como autor del delito del artículo 374T. 374T. O sea, si uno ve en su computador, en Arique, en Iquique, que sé yo, hasta Punta Arenas, ¿no es cierto? No cualquier material pornográfico, sino que un material pornográfico en el que se hayan utilizado menores de 18 años para ser sancionado como autor de este delito. Porque así lo dice el 374T. La conducta de comercialización, distribución y exhibición señalada en el artículo anterior se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional. Las conductas de comercialización, distribución y exhibición señaladas en el artículo anterior. Podría prestarse para duda,
podría prestarse para duda. Sería interesante averiguar alguna jurisprudencia de algún fallo que se haya pronunciado específicamente al respecto. La expresión que utiliza este artículo cuando señala las conductas de comercialización, distribución y exhibición señaladas en el artículo anterior, es decir, material pornográfico, cualquiera sea su soporte cuya elaboración ha sido utilizado menores de 18 años, si se aplican al que está viendo solo esta película. Porque da la idea, ¿no es cierto?, de que esta conducta se realice para otros, sea con, o mejor dicho, para lograr un lucro o no, o solamente de buena persona. Porque la conducta de comercialización, distribución y exhibición señalada en el artículo anterior, es decir, material pornográfico producido con la participación de menores de 18, se tendrá cometida en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional. Pero las conductas de comercialización, distribución y exhibición señaladas en el artículo anterior dan la idea de que se trata de comercializarlas para otros, distribuirlas para otros o exhibirlas para otros. Da la idea, esos verbos, ¿no es cierto? Porque uno no comercializa para uno mismo. Si yo mismo me voy a comercializar un material pornográfico, no. O voy a distribuir a mí mismo un material pornográfico, o voy a exhibir a mí mismo un material pornográfico. Entonces, la conducta señalada en el artículo anterior, es decir, material pornográfico, cualquiera sea su soporte en cuya elaboración haya sido utilizado a menores de 18 años, no parece claro, por lo menos, de que sea sancionable el que lo hace para sí mismo. Realizar alguna conducta de esta para sí mismo. Porque los verbos dan la idea, los verbos intrínsecamente, si pudiéramos decir, dan la idea de que tiene que ver con terceros. Y eso es lo que podríamos señalar en relación con estos ultrajes públicos a las buenas costumbres. Seguimos el orden del código y pasamos al párrafo 9. Y acá se habla del incesto. Del incesto. ¿Cuándo se sanciona el incesto? Dice la ley, el que, y aquí viene lo importante, algunos dicen que es un elemento subjetivo del tipo, etc. El que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiera incesto con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo, será castigado con reclusión menor de su grado mínimo a medio. El que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiera incesto con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo. Es decir, no se trata de cualquier pariente consanguíneo, sino que con un ascendiente o descendiente o un hermano consanguíneo. Padres, abuelos, qué sé yo, hijos, nietos, ¿cierto? O hermanos. O sea, si ya es primo consanguíneo, ya no, ya. Si es tío consanguíneo, ya no, ya. El incesto consiste en tener relaciones sexuales entre personas que no pueden casarse por razón de consanguinidad. Por razón de consanguinidad. El bien jurídico protegido es el orden y la moralidad familiar. Y algunos considerando lo que se pensaba directamente antes, no sé, de un siglo hacia atrás más o menos, invocan también la degeneración de la estirpe, que resulta de las uniones consanguíneas muy próximas. Esta es una cuestión que actualmente es debatida.
Por ejemplo, se dice que los reyes franceses, ¿no es cierto?, tenían gran propensión gran propensión dentro de la dinastía de los Borbones, a contraer esa enfermedad que es la hemofilia, que sería una de las enfermedades comprobadas, o era comprobado, de que tienen un alto rango de ocurrir cuando hay relaciones consanguíneas muy próximas, muy próximas. La hemofilia, ¿no es cierto? La enfermedad esa que consiste en el sangramiento, que es difícil de tener. De una pequeña herida puede ocurrir un sangramiento que no se detiene. Entonces la persona muere por anemia en el fondo, ¿no es cierto? Porque se desangra. Claro. Pero parece que no solamente hay problemas de ese tipo. Era conocido esto porque los reyes, los Borbones, los franceses básicamente, porque no solamente habían en las dinastías Borbones en Francia, también en España. Tengo entendido que don Felipe de Borbón, ¿no es cierto? Y el padre, y el abuelo, no solamente el que está gobernando ahora, el rey de España, son Borbones, tengo entendido. Que no tiene que ver con el caso de la hemofilia, pero digo, son de la casa Borbón, según tengo entendido. ¿Por qué hacían esto los reyes? Porque no era porque no le gustaran otros miembros de la aristocracia, o de la no aristocracia, no le gustaran físicamente, intelectualmente, sino que muchas veces también por cuestiones de carácter político, y por mantener todo dentro de un círculo muy cerrado, cuál eran las dinastías, las dinastías. Y entonces por esas razones que ¿cómo se llama? Se cruzaban, ¿no es cierto?, entre ellos, y tenían descendencia entre ellos. Y de ahí viene también ese dicho, ¿cómo se llama?, que dice que, ¿no es cierto?, los nobles tienen sangre azul, sangre azul. Este dicho viene básicamente, como les decía, de los Borbones, porque los franceses en general, los blancos franceses, son muy blancos, es un blanco pálido, muy blanco, y entonces los blancos son muy blancos, que no solamente son, porque por ejemplo los ingleses y sobre todo los escoceses son muy blancos, pero más tiraditos como a coloraditos. Estos no, estos son blancos pálidos los franceses. Entonces, cuando uno de estos blancos y pálidos, ¿no es cierto?, se desangra, como una consecuencia, ¿no es cierto?, de uno de los signos positivos de la muerte, o sea, demostrativos de la muerte, es el cambio de coloración de la piel. Y entonces cuando se desangra, sobre todo un blanco, se empieza a poner la piel amoratada, amoratado. Si no es que tengan sangre azul, un azul como no sé, un azul muy lindo, no, sino que amoratado, así, como tirado para el azul, una cosa así. De ahí viene ese dicho, de que los nobles tienen sangre azul. Bien, no me voy a referir a otros colores porque evidentemente que como están las cosas ahora, alguien podría, ¿no es cierto?, pensar mal. En materia de incesto, entonces lo interesante es conocer las relaciones que los ligan a estos que pueden tener relaciones sexuales con un ascendiente, descendiente o hermano consanguíneo. Tiene que existir este elemento subjetivo del tipo, que consiste en tener conocimiento de las relaciones que los ligan y tener la relación sexual. Porque si no tiene conocimiento, entonces simplemente no hay delito. No hay delito. Faltaría un elemento del tipo. Tal como cuando hablamos
de que aquel que creía que la niña tenía, bueno, ahora niño puede ser también menos de 14 años, ¿no es cierto? Pensaba que tiene más de 14 años, y tiene relaciones sexuales con él, entonces podría ocurrir que no haya la forma de violación impropia que establece el código, que tiene lugar cuando, aunque no concurra ninguna de las circunstancias de la violación ni del estupro, se tiene relaciones con un menor de 14 años, aunque sean consentidas. Hay violación. Entonces, si es que el que accede al menor, ¿no es cierto?, mujer u hombre actualmente, pensando que tiene más de 14, podría que, ¿no es cierto?, sea absuelto porque no concurre un elemento del tipo penal, un elemento del tipo penal, en ese caso la edad. Acá sería el conocimiento del parentesco. Cuando estamos en clase física, yo muchas veces he contado el chiste ese de que la mayoría de las novelas mexicanas, sobre todo, y centroamericanas, por ahí, por todo el Caribe, por todo el Caribe, el temita ese, ¿no es cierto?, de que dos niños, cuando son dos hermanos, cuando son chicos, ¿no es cierto?, por X razón, uno coloca en un accidente de avión, otro un accidente de auto, otro un accidente de camión, otro un accidente ferroviario, bueno, pero el accidente, hay un accidente, o otro colocan un incendio, una catástrofe, qué sé yo, y el asunto es que los dos hermanitos cuando son chicos se separan, un niñito y una niñita, y lo adoptan diversas familias y uno parte para un lado lejos y el otro por el otro, y resulta que siempre el niñito, primero la niñita sale muy linda, ¿no es cierto?, cuando grande, y el niñito lo mismo, o hermoso sale el niñito. Entonces después por X circunstancias ahí en la novela se encuentran, y ¿cómo se llama? Están todos ahí mirando todos los capítulos, pensando, mira, se están enamorando y van a tener relaciones, y ese es todo el temita de la novela, que lo hicieron durante años, no sé si todavía lo seguirán haciendo porque los temas son repetitivos, así que de eso se trata, tiene que tener conocimiento de las relaciones que lo ligan y tener la relación, o sea, yo sé, la mujer, digo, yo sé que este señor es mi padre y tengo relaciones sexuales con él, o al revés, ¿no es cierto?, el hombre con la madre, sabiendo, ahí hay delito. Si no saben que existe ese vínculo, no hay delito. Bien. Este es uno de los casos que, como les comenté en otras clases, ¿no es cierto?, algunos expertos, ¿no es cierto?, cuando se habla de expertos se habla de materia penal, en materia penal. Entonces recomiendan despenalizar el incesto. Y esto viene de la gente que más influencia tiene en materia de derecho penal, como son, ¿no es cierto?, los alemanes, sobre todo, hace muchos años ya, los alemanes. Y acá, por ejemplo, tengo un pequeño recorte de hace años ya, ¿no? Un recorte, ¿no? Que se lo voy a leer para que se den cuenta que estas cosas no solamente son de acá, sino que vienen de afuera, pues si siempre nosotros lo que hacemos es agarrarnos del vagón de cola en Latinoamérica y plantear cosas para mejorarlas, correcto, ¿no? Pero normalmente no son ideas de nosotros. Este es el diario de La Segunda, y estoy hablando del miércoles 24 de septiembre del 2014, imagínense. ¿Qué dice? Expertos recomiendan despenalizar el incesto en Alemania. La penalización del incesto es un medio inapropiado para salvaguardar un tabú social, según un documento de 80 páginas aprobado por una mayoría de 14 miembros en el Parlamento alemán. Estamos hablando del 2014, repito. Berlín, agencia dpa. El Consejo de Expertos que asesora al gobierno recomendó hoy despenalizar el sexo consentido entre hermanos adultos. La penalización del incesto es un medio inapropiado para salvaguardar un tabú social, señaló el llamado
Consejo Ético en un documento de 80 páginas aprobado por una mayoría de 14 miembros. En concreto, el gremio recomendó que se elimine del Código Penal la prohibición del sexo consentido entre hermanos mayores de 18 años. Seguiría siendo punible un mayor que tuviese relaciones con un menor miembro de su familia. Es decir, aquí ya estamos hablando de que se estarían atacando otros bienes jurídicos además de esta, ¿no es cierto?, mantener la estirpe, la sanidad de la estirpe. La reforma propuesta por el Consejo acercaría la legislación alemana a la de otros países europeos como España, Bélgica, Holanda, Portugal o Luxemburgo, donde ya despenalizaron ya el incesto. ¿Hasta qué punto el tema es controvertido? Sin embargo, quedó reflejado en la votación del gremio. 9 de sus 26 miembros impidieron una postura diferente y 2 se abstuvieron. La toma de posición del Consejo y el debate en torno al incesto en Alemania se vio impulsado por el caso de un hombre condenado por tener 4 hijos con su hermana. Ambos crecieron en casas diferentes y se conocieron en el año 2000, cuando él tenía 23 años y ella 16. Se enamoraron y vivieron juntos varios años en Leipzig, en el este de Alemania. Y Patrick, que se llama seguramente este señor, fue condenado varias veces por la relación y pasó en total 3 años en prisión, la última vez del 2008 al 2009, aunque la pareja ya se rompió. Él recurrió las condenas ante la Corte Europea de Derechos Humanos, que en 2012 dio la razón a la justicia alemana. Es decir, no se revocó el fallo. Pero yo se los leo con la intención de que tengan en cuenta que hay gente que considera que si esta relación sexual es entre adultos y consentida, ¿no es cierto?, entonces no debería sancionarse. No debería sancionarse. Bueno, hay posturas en varios tipos de delitos sexuales, como se llaman, que guardan relación con ella. Entonces, los elementos constitutivos del incesto son la conjunción carnal, ¿no es cierto?, el coito, el parentesco con un ascendiente, descendiente o un hermano consanguíneo, y, el más importante, el conocimiento del vínculo. Si se ignora, existe error esencial e invencible, por tanto se excluye la culpabilidad, lo que ahora se diría un error de tipo legal. Es un delito de acción bilateral, y si ambos conocen el vínculo, si no, son los responsables aquel que lo conoce. Eso es lo que podemos decir en relación con el incesto. Después hay una serie de artículos que están derogados y que es en relación con el adulterio. Con el adulterio. Claro, antes, ¿no es cierto?, se sancionaba el adulterio y ahora hace tiempo que se derogó esto. Antes hay una sanción del adulterio y se sancionaba a la mujer adúltera y como se llama, pero así unas exigencias, como se llama, que era difícil acreditar el delito y como se llama, y tratándose del hombre era peor todavía, porque se trataba, como se llama, ya no era solamente el adulterio, sino que era el llamado amancebamiento. Es decir, se sancionaba al hombre, ya no que tenía relaciones sexuales con una mujer que no era su cónyuge, sino que además de tener las relaciones sexuales, tenía a la otra mujer que no era su cónyuge en la casa del matrimonio. O sea, ese era el amancebamiento, ya era como demasiado caradura el tipo que hacía esto. Estamos hablando del tipo porque todavía no estaba, ¿no es cierto?, de estas modificaciones, ¿cómo se llama?, en las que cambió también los sujetos que participan en estos tipos de delitos sexuales, en los tipos de delitos sexuales. Por eso que unos años antes, en la modificación del 99, se modificaron, ¿no es cierto?, estos artículos relacionados con el adulterio,
que ocurrieron en el año 1994 a través de la ley 19.335 del año 1994, de septiembre del 1994, ahí se deroga estos tipos penales relacionados con el adulterio. Había de cuentos simpáticos. En la época que me tocó a mí ir a la universidad, en la segunda mitad de los 60, del 65 hasta el 70, me tocó estudiar leyes a mí en la Chile, cuando habían 4 escuelas de derecho en todo el país, la Chile, la Católica, la Católica de Valparaíso y Concepción, y punto. El que no tenía el porcentaje ni las notas para entrar, no entraba. Entonces, era muy famoso en esos años. Íbamos nosotros después que terminaban las clases, íbamos, de hecho incluso a veces terminaban antes porque un profesor no podía ir, etcétera, ¿no es cierto? Claro, eso era muy raro, pero ocurría también. Y nos íbamos, ¿no es cierto?, al cine, ¿no? Y veíamos películas europeas, ¿eh? Que era muy bueno el cine europeo de esos años, ¿no? Cine europeo, ¿no?, de todo tipo, ¿eh? Y me acuerdo que el cine italiano era un cine de humor muy, muy, muy bueno, un humor exquisito, digamos, ¿eh? Cine italiano, ¿eh? Y ahí me recuerdo que habían ciertas películas relacionadas con el adulterio en Italia, en donde se exigía para comprobar el adulterio de la mujer que, ¿no es cierto?, lo comprobara in situ un ministro de fe. Entonces, habían una escena muy simpática en donde, ¿cómo se llama?, iban los testigos, que también tenían 4 testigos, se necesitaban 4 testigos, y el ministro de fe, por lo menos. Y además tenía que estar el que denunciaba, ¿no es cierto?, el adulterio, el marido, digamos. Y entonces era recómico porque entraba, ¿no es cierto?, el que denunciaba, el marido. ¿Entraba dónde? A la habitación donde estaba teniendo la relación sexual la mujer. Entraba a la habitación. El marido, los 4 testigos, el ministro de fe y el que tomaba la foto, por lo menos, con esa flash, porque tenía que ser sorprendida con la foto, o sea, estarían desnudos, qué sé yo, ¿eh? Así que imagínense la escena simpática, bueno, pero para cuando eran sorprendidos, las personas no era nada simpático, era bastante bochornoso. Bueno, así es como ha ido cambiando la historia del mundo, ¿no? Ahora del adulterio, bueno, no todo el mundo, pero hay muchos que ni se preocupan, ¿no? Incluso algunos dicen me hicieron un favor con llegarse a la mujer, ¿no? Bueno, ahora como digo también se complicaría mucho porque ahora es diferente, ahora hay parejas de diferentes tipos. Antes los códigos de la época que yo le hablo era cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de estas relaciones entre un hombre y una mujer. Entonces ahora no estoy hablando en contra, estoy hablando de lo que era y lo que es ahora. Entonces ahora como existen matrimonios homosexuales de hombres y de mujeres, entonces tendría que ampliarse el tipo penal y hacerse otros tipos penales. Pues, ya no solamente se trataría del adulterio relacionado con, ¿cómo se llama?, con la mujer, como era originalmente, sino que, o de la mujer con su marido, sino que también con otras personas. Y si a eso le sumamos ya no solamente el cónyuge, sino que le sumamos el conviviente, entonces ya mejor, ¿para qué estamos jodiendo con el, ¿cómo se llama?, con sancionar el adulterio? Bien. Entonces ahora tenemos que estudiar otro párrafo, que es el párrafo 10º, que es en relación con la celebración de matrimonios ilegales. Acá tenemos 5 artículos en los que se sancionan diversas conductas que tienen que ver con la bigamia, el 382, con el engaño de una persona haciéndola creer que está celebrando un matrimonio válido, del engaño por sorpresa o engaño mismo
al funcionario que tiene que celebrar el matrimonio, de la sanción al que autorice o inscribe un matrimonio prohibido por la ley, y al contrario, al tercero que impida la inscripción de un matrimonio celebrado válidamente en el ámbito religioso. Porque sabemos que ahora con la nueva ley de matrimonio civil, ¿no es cierto?, que ustedes estudiaron en ese contexto y ese texto nuevo, se pueden celebrar matrimonios ante los ministros de ciertas religiones que son las religiones autorizadas. Bueno, hay una lista ahí, ¿no es cierto?, que no me recuerdo qué ministerio es el que la lleva, y donde se señala cuáles son las religiones autorizadas y quiénes pueden celebrar matrimonios religiosos, y luego estos matrimonios religiosos celebrados en conformidad a la ley se pueden ir a inscribir, ¿no es cierto?, ante el registro civil para, ¿no es cierto?, autenticarlo y hacerlo válido en el plano civil, ante la ley secular, por decir así, la de los otros, los civiles. Bien, entonces vamos a ir diciendo algunas cuestiones en relación con esto. En general, se trata, ¿no es cierto?, de la celebración de matrimonios ilegales, porque se verifican, no obstante, que existen impedimentos. Ustedes estudiaron los impedimentos que hay para celebrar el matrimonio. Hay impedimentos que se llaman impedimentos o prohibiciones, o sin haberse observado los requisitos formales del matrimonio también, o en que se sorprende, engaña, fuerza o intimida al funcionario encargado, Y estos se constituyen como impedimentos para contraer matrimonio, que son ciertas causales que acarrean, ¿no es cierto?, su nulidad o la ilicitud del matrimonio que se celebra cuando ellas concurren. Y ahí están los impedimentos atendiendo a sus efectos, que son los impedimentos dirimentes y las prohibiciones. Los impedimentos dirimentes pueden ser absolutos o relativos y producen la nulidad del matrimonio, y las prohibiciones son los impedimentos impedientes y acarrean sanciones distintas a la nulidad del matrimonio. Es decir, los impedimentos dirimentes absolutos anulan el matrimonio celebrado con cualquier persona, y los impedimentos dirimentes relativos anulan el matrimonio celebrado con determinadas personas. Todo eso ustedes lo estudiaron en Derecho Civil, en la ley sobre matrimonio civil, ¿no es cierto? Ahí están los impedimentos dirimentes absolutos, los impedimentos dirimentes relativos, etc. Los absolutos son, ¿no es cierto?, que no pueden contraer matrimonio, lo que se hallan, estoy leyendo el Código Civil acá, lo que se hallan ligados por vínculo matrimonial no disuelto, los menores de 16, etcétera, etcétera. Y los relativos, es decir, aquellos que anulan el matrimonio celebrado con determinadas personas, son los celebrados entre ascendiente y descendiente por consanguinidad o por afinidad, y el cónyuge sobreviviente en determinadas circunstancias, que incluso se han modificado ahora últimamente. Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, una serie de impedimentos que son los que provocan o no provocan la nulidad del matrimonio que se ha celebrado entre estas personas, o mejor dicho, con estas personas. Entonces, el primer artículo es el 382, que tipifica y sanciona la bigamia. ¿Qué es este artículo? El que sanciona la bigamia. 382. El que contrajere matrimonio estando casado válidamente. Reclusión menor en su grado máximo. ¿Cuál es el impedimento ahí? Estar casado válidamente. ¿Sí? Hay un matrimonio que todavía existe. Matrimonio legal existente. Entonces alguien se casa y está casado. Entonces importa la infracción al primero de los impedimentos dirimentes,
los impedimentos estos que provocan la nulidad absoluta del matrimonio, que es estar casado válidamente y celebrar un nuevo matrimonio. Aquí se pueden producir una serie de cuestiones, para no alargarnos mucho en este tema, que son una institución que tiene similitud con una cuestión de materia procesal civil, pero que esta es de incidencia procesal penal, y que se denominan las cuestiones prejudiciales civiles. Las cuestiones prejudiciales civiles. Las que a nosotros nos interesan, que son las que ahora, sobre las que voy a hablar ahora, las que a nosotros nos interesan, las cuestiones prejudiciales civiles que a nosotros nos interesan para la materia penal, estaban definidas en el Código de Procedimiento Penal antiguo, del sistema antiguo, inquisitivo, y están definidas en el actual Código Procesal Penal, casi igual, porque son lo mismo. Básicamente, ¿no es cierto?, se trata de cuestiones que, si concurren, hacen que el matrimonio, ¿no es cierto?, sea nulo, o no pueda celebrarse, etc. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando puede concurrir alguna de estas excepciones prejudiciales civiles que tienen incidencia en el ámbito penal, entonces en ese caso el juez penal va a tener que suspender el procedimiento penal hasta cuando se resuelva la cuestión prejudicial civil. Y esto es lo que puede ocurrir en materia de bigamia, que normalmente es la defensa que hacen los que están acusados de bigamia. Claro, ¿qué es lo que pueden decir, ¿no es cierto?, mire, nosotros iniciamos la acción antes de que se iniciara el procedimiento penal, la acción ahora de divorcio, ¿no es cierto?, con separación del vínculo. O iniciamos antes de la reforma civil del divorcio, ¿no es cierto?, iniciábamos la nulidad de matrimonio. O ahora también podemos pedir la nulidad del matrimonio, sí, también se puede pedir, si concurren las circunstancias. Entonces, averigüemos primero, ¿no es cierto?, y esperemos la sentencia del Tribunal Civil para averiguar si es que ese procedimiento sobre divorcio o sobre nulidad del matrimonio termina en una sentencia que declare el divorcio con separación de vínculo actual o la nulidad, que la declare, sentencia ejecutorial. Y una vez que ocurra eso, o no ocurra eso, ¿no es cierto?, seguimos con el juicio penal. Normalmente va a ser esa la situación. Así es que ¿cómo se llama? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque no hay delito si es que el anterior matrimonio fue o era, ¿no es cierto?, solamente putativo, que aparentaba ser un matrimonio en los hechos, pero en la realidad legal no existía. El artículo pertinente relacionado con las cuestiones prejudiciales civiles se los voy a leer porque es interesante que lo sepan. Dice, en el 171 del Código Procesal Penal actual, y que estaba antes en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal del Sistema Procesal Penal del Sistema Antiguo. 171. Cuestiones prejudiciales civiles. Siempre que para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa
de una cuestión civil de que debiere conocer, conforme a la ley, un tribunal que no ejerciere jurisdicción en lo penal, se suspenderá el procedimiento criminal hasta que dicha cuestión se resolviere por sentencia firme. Y yo les dije, esta suspensión no impedirá que se verifiquen actuaciones urgentes y estrictamente necesarias para conferir protección a la víctima o a testigos o para establecer circunstancias que comprobaren los hechos o la participación del imputado y que pudieran desaparecer. Cuando se tratare de un delito de acción penal pública, el Ministerio Público deberá promover la iniciación de la causa civil previa e intervendrá en ella hasta su término, instando por su pronta conclusión. Es decir, aquí hay una cuestión bien novedosa, porque ordenan, mandan al Ministerio Público a que promueva la iniciación de la causa civil previa e intervenga en ella hasta su término, instando por su pronta conclusión. O sea, le dicen, oiga, usted es fiscal, tiene monopolio de la acción penal, pero además preocúpese de iniciar, ¿no es cierto?, la acción civil correspondiente e intervenir en ella, en ese procedimiento, para que se resuelva lo más rápidamente posible, porque tenemos suspendido un procedimiento penal. ¿Entienden? ¿No es cierto? Es la lógica de la ley, es lo que siempre debiera ocurrir en relación con la ley. No se olviden entonces artículo 171 del Código Procesal Penal. Bien. Eso es lo que podemos decir entonces en relación con la bigamia. Volvamos a nuestro Código Penal, a los artículos estos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con matrimonios que pueden ser anulados. Entonces, ya hablamos de la bigamia, que era contraer matrimonio estando casado válidamente, que es un impedimento dirimente absoluto, estar casado válidamente. No me puedo casar de nuevo. Pero el 383, aquí vamos a hablar entonces de un asunto simulado, un asunto simulado, un matrimonio simulado. Artículo 383. El que engañare a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella. Reclusión menor en su grado medio a máximo. Este es una estafa de las buenas. Aquí alguien, pongamos siempre al varón para hacer siempre nosotros de los malos. Engaña a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella. También lo puede hacer una mujer, porque el sujeto activo es el que indeterminado. Cuestión que tanto le cuesta a los alumnos, no sé por qué. Colocar si el sujeto activo es determinado o indeterminado. ¿Y por qué? Engañar a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella. Bueno, yo no sé la ira que se le podrá provocar, ¿no es cierto?, al que lo engañan con un matrimonio simulado. Ahí lo que se hace, así como en todas las estafas, ¿no es cierto?, hay un engaño, una mise en scène, una mise en scène, en que se simula la celebración de un matrimonio. Es como el chiste ese que dice no había plaza, no había toro, no había torero, no había nada, pero sin embargo era tal cosa, era un engaño. Entonces ahí igual, ¿cierto? Puede que y hay jurisprudencia, y harta jurisprudencia,
y puede, ¿cómo se llama?, que el que ha montado este show, ¿no es cierto?, para casarse, eh, ¿cómo se llama?, a lo mejor engañó hasta a los invitados, ya saben. Ah, seguramente que engañó no engañó solamente a la persona con la cual se va a casar, sino que seguramente que engañó a más personas, ¿no? Seguramente. Pero que lo que hay es un engaño nomás, ¿no? Un engaño. Cuando estudiemos las estafas y otros engaños, vamos a ver que en las estafas siempre hay un engaño, ¿no es cierto? Hay una distorsión de la realidad, ¿no es cierto? El caso de las estafas y otros engaños, el legislador hace una casuística, no da una definición de estafa, sino que hay una casuística. Y por ejemplo, el caso de los plateros o joyeros, ¿no es cierto?, que engañan claro, se está refiriendo a la creación del código, los metales nobles, ¿no es cierto?, los plateros o joyeros, ¿no es cierto?, que engañan con el peso, o la ley, los joyeros, o con las dos cosas. Eh, Pesaban mal o utilizaban otros metales, claro. Pero hay un engaño, sí, el que le vende a uno ¿cómo se llama?, un reloj de pintado en oro, haciéndolo creer como que es de oro. Ahora ha cambiado tanto el mundo que los que venden, ¿cómo se llama?, relojes, por ejemplo, sobre todo relojes. Y me estoy acordando de los tiempos que a veces iba una vez al año, dos veces al año, qué sé yo. Pero todo siempre igual, a través de tantos años, siempre todo, siguen igual, ¿no es cierto? Todo, o sea, por lo menos en la parte del comercio, la gente ahí vende de todo, lo que sea, uno encuentra en la calle. Eh, Ahora, la persona que anda vendiendo relojes, anda con un montón de relojes, dice, no, si el reloj no es de la marca que trate de parecerse, no, ¿cierto? Porque, porque además los relojes que se imitan son de marcas famosas, que valen una fortuna, ¿verdad? Verdaderas mini fortunas, ¿no? Patek Philippe, Cartier, Rolex, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Y ni siquiera se preocupan de dar alguna explicación diciendo de que está vendiendo además un artículo robado, porque todos esos relojes de alguna parte los sacó el tipo, ¿no es cierto? Son relojes y no se hacen ni por más falseados que estén su maquinaria y todo, no se hacen en cualquier parte. O sea, esos son robos a tiendas, a joyería, etc. Y la gente sabe y los compra igual. ¿Por qué? Porque en nuestros países lo que falla no es la ley generalmente. Lo que falla en nuestros países generalmente es la fiscalización. La fiscalización. El carabinero que no fiscaliza al que no respeta la luz roja del semáforo y pasa y atropella a alguien. O que va whatsappeando y conduciendo y no le pasa el parte. O los de la PDI que no fiscalizan, ¿cómo se llama?, a aquellos que hacen lavado de activos, cuando se creó una unidad especial para ello, que se denomina unidad de lavado de activos. Ahí está la unidad de lavado de activos. El otro día le hicieron no el otro día, ya hace como 2 años salió un reportaje, ¿no es cierto? Trabajan como 20 personas y creo que no hacen nada hace mucho tiempo. O sea, no hacen nada entre comillas, o hacen muy poco, sabiendo que cada día más, ¿no es cierto?, el lavado de dinero a través de la compra de inmuebles o a través de la ¿cómo se llama?, de la creación y ¿cómo se llama?, y ejecución de empresas de construcción que soportan, ¿no es cierto?, grandes capitales, etcétera, y de repente aparecen personas que en su cuenta corriente tuvieron una media de 80.000 pesos y de repente aparecen con 400, 500 millones de pesos y la unidad de lavado de activos no dice nada. Y por otro lado el banco tampoco le manda una notita a la unidad de lavado de activos.
porque también el banco está preocupado de que no le saquen la plata del banco, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el problema se llama fiscalización, fiscalización, ¿no? A veces hay fiscalización, sobre todo cuando se trata de casos bien especiales, ¿no es cierto? Cuando están los señores políticos, o hay algunos artistas, o algunos de la farándula, o los deportistas de élite, qué sé yo, a lo mejor ahí, ¿no es cierto? Los señores fiscales puede que actúen con más rapidez, con más eficacia, etcétera. Pero para la gente de a pie, como ustedes y yo, no pasa nada. Perdón. Bien, eso en relación con este matrimonio simulado. Ahora, el artículo siguiente, el 384. Aquí también hay una simulación de alguien, pero ahora nos engaña al contrayente, sino que en el 383 el que engañara a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella, o sea, con la persona. Ahí se estaba engañando al contrayente. Ahora no. Ahora en el 384 se engaña de la siguiente manera. El que por sorpresa o engaño hiciera intervenir al funcionario que debe autorizar su matrimonio sin haber observado las prescripciones que la ley exige para su celebración, aun cuando el matrimonio sea válido, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo. ¿Qué es lo que hace este por sorpresa o engaño? Intervenir al funcionario que debe autorizar su matrimonio sin haber observado las prescripciones que la ley exige para su celebración. Por ejemplo, que uno de los cónyuges tenga menos edad de la que necesita para casarse, por ejemplo. Ahora, el inciso segundo es más reprochable y tiene una pena mayor, porque dice el inciso segundo, si lo hiciera intervenir con violencia o intimidación, la pena será reclusión menor en su grado medio a máximo. O sea, está haciendo intervenir al funcionario que tiene que autorizar un matrimonio sin que se hayan observado las prescripciones que la ley exige para su celebración, lo hace mediante violencia o intimidación, es decir, mediante violencia, ¿no es cierto?, fuerza, la vis absoluta, las vías de hecho, o intimidación, la vis compulsiva, la fuerza moral, la intimidación moral, ¿no es cierto?, la amenaza en el fondo. ¿Y qué es lo que hace? Intervenir al funcionario que debe autorizar su matrimonio sin haber observado las prescripciones que la ley exige para su celebración, aun cuando el matrimonio sea válido. Claro, después, por ejemplo, si el asunto le da, después se podría, ¿no es cierto?, ratificar la autorización, etcétera, con una autorización y el matrimonio podría ser válido. Entonces ahí nos encontramos con que se está utilizando la sorpresa o el engaño. En un caso, solamente la sorpresa o el engaño, sin violencia o intimidación, y en el otro, la violencia o el engaño con violencia o intimidación, sancionándose con pena mayor. Sancionándose con pena mayor. Después el artículo siguiente, sanciona al oficial civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción. Aquí está sancionando al oficial del registro civil. De repente podría ser el mismo funcionario del artículo anterior, también el funcionario del registro civil. Que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley, pero ahora ya no es que lo haga intervenir solamente, o sea, que participe en la ceremonia, haciendo el casamiento, en el artículo 384, sino que acá en el 388 se sanciona al oficial civil que autorice o inscriba, o sea, ya se celebró, ¿no es cierto?, ya se hizo la ceremonia. Autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción. ¿Ah? Bien. Entonces, igual multa se aplicará al ministro del culto que autorice un matrimonio prohibido por la ley. Claro, la misma sanción para el que realiza la misma conducta, pero que ya no es un oficial del registro civil, sino que es
un ministro del culto, de esos cultos autorizados por la ley civil. Y en el 388, inciso segundo, se dice: el ministro de culto que con perjuicio de tercero cometiere falsedad en el acta o en el certificado de matrimonio religioso destinado a producir efectos civiles, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. Entonces acá ya el ministro de este culto, ¿no es cierto?, que celebre un matrimonio religioso, le está agregando un plus, ¿no es cierto?, a este matrimonio ilegal. Porque dice: el ministro de culto que con perjuicio tercero cometiere falsedad en el acta. O sea, si está cometiendo falsedad es porque el matrimonio, en el acta, porque el matrimonio del cual está dando cuenta el acta, ¿no es cierto?, es ilegal. Es decir, contra ley. Cometiere falsedad en el acta o en el certificado de matrimonio religioso destinado a producir efectos civiles. Es decir, ahí está cometiendo falsedad en el documento que da cuenta del matrimonio que es falso. Por algo está cometiendo la falsedad, porque el matrimonio que celebró era falso. Acá el sujeto activo, ¿no es cierto?, es determinado. El oficial civil que autorice o inscriba un matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan cumplido las formalidades que ella exige para su celebración o inscripción. El sujeto pasivo aquí, ¿no es cierto?, va a ser el que sufra los efectos, ¿no es cierto?, de ese matrimonio falso, que participa este oficial civil, que a veces puede que se confunda, ¿no es cierto?, con el bien jurídico protegido. El sujeto pasivo. Eso es lo que nos dice el 388. Mientras que en el 384 el sujeto activo es indeterminado. ¿Por qué? Porque sanciona al que por sorpresa o engaño hiciera intervenir al funcionario. Se le engañó al funcionario, le contó un cuento, ¿no es cierto?, etcétera. Incluso puede que haya llegado al funcionario, ni siquiera haya celebrado el matrimonio en el local donde funciona el registro civil, sino que, como ocurre muchas veces, para mayor comodidad del matrimonio, que se lleva al oficial civil al lugar donde se celebra el matrimonio. Entonces acá es un sujeto indeterminado, ¿no es cierto?, que por sorpresa o engaño hiciera intervenir al funcionario que debe autorizar su matrimonio sin haber observado las prescripciones que la ley exige para su celebración. También en el 383 el sujeto activo también es indeterminado, lógicamente, porque sanciona el que engañare a una persona simulando la celebración de matrimonio con ella. Es decir, ahí es un engaño más determinado en relación con la persona, porque engañar a quién, a aquel con el cual está celebrando el matrimonio, más allá de que puede engañar a otro, pero lo que la ley exige es que engañe a esa persona. Bien, y por último, en el 389 se sanciona al tercero que impidiere la inscripción ante un oficial civil de un matrimonio religioso celebrado ante una entidad autorizada para tal efecto por la ley de matrimonio civil. O sea, acá es el caso contrario, es decir, alguien está impidiendo que se inscriba un matrimonio válido con la única especialidad de que fue celebrado ante un ministro de un culto permitido en la República. El 389 sanciona al tercero que impidiere la inscripción ante un oficial civil, ¿no es cierto? El ministro religioso tiene que llevar ese matrimonio válido para el cual está autorizado, lo tiene que llevar después a inscribir ante el oficial del registro civil, ¿no es cierto?, para que produzca efectos civiles. Bien, es un requisito, así como, ¿no es cierto?, la compraventa sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ella se tiene que inscribir, ¿no es cierto?, en el registro correspondiente para que produzca una serie de efectos. Acá lo mismo, ¿no es cierto? El ministro del culto autorizado por la República
para que produzca efectos civiles ese matrimonio celebrado válidamente por ese ministro de culto, va a tener que ir a inscribirlo ante el oficial del registro civil. Y eso es lo que un tercero le está impidiendo a ese ministro del culto. El tercero que impidiera la inscripción ante un oficial civil de un matrimonio religioso celebrado ante una autoridad, ante una entidad autorizada para tal efecto, pues la ley de matrimonio civil será castigado con prisión menor de su grado mínimo. Es decir, ahí, ¿no es cierto?, se está impidiendo la inscripción de ese matrimonio válido celebrado por el ministro del culto y que debe inscribirlo ante el oficial del registro civil. Es decir, son todos diferentes tipos de falsedades, algunas pacíficas, otras violentas, que tienen que ver con el, ¿cómo se llama?, con el matrimonio. Con el matrimonio. Con matrimonios que tenían por objeto una simulación, una falsedad, un engaño, y con otros que no, con otros que eran matrimonios válidos, como este último, en donde se había celebrado de acuerdo con las normas de la ley sobre matrimonio civil ante un ministro de un culto, válidamente, y se le impedía a este ministro del culto por un tercero inscribirlo ante el oficial del registro civil. Eso es lo que podemos decir respecto de este párrafo 10º en cuanto a la celebración de matrimonios ilegales. Entonces ahora, estimados jóvenes, empezamos el estudio del título octavo. Título octavo. Permiso. Perdón. Les decía, jóvenes, que ahora empezamos el título octavo, crímenes y simples delitos contra las personas. Del homicidio. El bien jurídico protegido no aparece designado como tal, sino que lo que sí se designa es al sujeto del derecho, es decir, a la víctima. Crímenes simples delitos contra las personas, ¿sí?, contra las víctimas. ¿Quién es el sujeto del derecho? Es decir, el titular de los intereses jurídicamente protegidos, y en cuanto estos sean vulnerados o puestos en peligro, se pueden distinguir dos grupos de delitos. Aquellos que atentan en contra de la persona física del ser humano y los que atentan en contra de la persona moral, ¿no es cierto?, o psicológica, qué sé yo, del mismo. En el primero, ¿no es cierto?, están todos los tipos de homicidios, lesiones, etc. Incluso el duelo, que es un delito de peligro, que ya está pasado de moda, no porque no pueda ocurrir, sino que porque está pasado de moda. El honor no es una cuestión que ahora interese mucho.
hay cada sinvergüenza caminando por la calle, ¿no es cierto? Y no se hace ningún problema. Así que no es una cuestión que preocupe. Entonces, por un lado tenemos todos los tipos de homicidio, como decía, lesiones, hasta el duelo, y por el otro, en relación con la personalidad psicológica del ser humano, están los delitos que atentan en contra de su integridad moral, es decir, contra el honor subjetivo, ¿no es cierto?, y contra el honor objetivo, ¿no? El honor subjetivo, lo que yo pienso de mí mismo, y el honor objetivo, lo que los demás piensan de mí. Bien, entonces, tratándose de los delitos contra la persona física, vamos a tener que estudiar los delitos de todos los tipos de homicidio, todos los tipos de homicidio. Y el código, los homicidios, los agrupa de acuerdo con la sanción, de acuerdo con la pena. Mientras más grave la pena, va primero, ¿no es cierto? Parricidio, ¿no es cierto?, dentro del cual está el femicidio, ahora que es un delito bastante raro, ¿no?, porque fue como da la impresión de que desde el punto de vista del derecho penal fue como así, téngase presente, sí, nos preocupamos más de las mujeres. En realidad sigue siendo el mismo parricidio, ¿no? Tanto es así que cuando se describe lo que ahora se denomina parricidio, dice: si la víctima del delito descrito en el inciso precedente, eso ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. O sea, es un parricidio. Había una alumna que no encontraba este delito, no sé, que a veces no, cuando uno se mete en la red, no todo la ley está al día, no todas las leyes están al día, entonces de repente hay algunas leyes que están atrasadas, bien simple. Y por eso que a veces no se encuentran cómo se llaman los delitos como están actualmente, pero eso ya es problema de cada uno, hay que buscarlo. En la Biblioteca del Congreso parece que la Biblioteca del Congreso, el bibliotecario, es decir, el que debería tener la parte de la red, no estoy hablando de la biblioteca físicamente del Congreso, sino que estoy hablando de la computación. Parece que también se va para la casa cuando vienen los días feriados, los fines de semana, porque uno busca algo en la Biblioteca del Congreso, que cualquier cantidad ¿no es cierto?, de publicidad, la Biblioteca del Congreso, pero si ustedes buscan algo en los días festivos, bueno, le dicen: estamos buscando esta ley, parece que es muy larga, parece que tiene muchos problemas, y sigue dando vueltas la redondelita, eso dando vueltas hasta que uno se cabrea y se va. Así que bueno, a mí me ha pasado varias veces me ha pasado. El Código Penal enumera las distintas modalidades que presenta el homicidio, castigando en orden decreciente de gravedad, que es lo que les estaba diciendo. Parricidio, homicidio calificado, homicidio simple, homicidio en riña, auxilio al suicidio, infanticidio, que es un homicidio atenuado en relación con las penas de los otros que tienen pena más grave, porque se mata a un pariente, ¿sí?, normalmente. El homicidio consiste simplemente en matar a una persona viva. Y este matar se puede realizar por acción o por omisión. Por eso que yo siempre, cuando hablamos del homicidio, traigo a colación 3 tipos de homicidio que están sancionados en la doctrina, ¿eh? O sea, están estudiados en la doctrina, etc., pero que no todos están legislados penalmente. Pero hay que saberlo, porque alguna referencia hace también la legislación penal de los países al respecto, que son los casos de el homicidio concausal, del homicidio preterintencional y del homicidio
por piedad, eutanasia. ¿Ah? Creo que es conveniente decir algunas palabras al respecto de ellos. Entonces, el homicidio consiste en matar a otro ser humano vivo, porque si no, habría un delito imposible, ¿no es cierto? Uno llegó atrasado, como pasa a veces en los homicidios en riña, ¿no es cierto? Alguien llega atrasado, después de la riña, quedó muerto uno de los tipos que participaron en la riña, llegó uno atrasado, ya se habían mandado cambiar todo antes que llegara la policía, llegó uno un poco más atrás y le pegó otra cuchillada o le pegó otro balazo, qué sé yo, y el otro ya estaba muerto ya. Entonces es un homicidio inexistente, ¿no es cierto? O tentativa inidónea, como también le llaman. Entonces no hay delito ahí. Entonces consiste en matar a una persona viva. A través de medios positivos o a través de medios negativos. Como dije, una acción o una o varias omisiones. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del homicidio? Se extraen atendiendo al artículo 391 que no define el homicidio, sino que la ley solo señala la acción que se castiga, que es la de matar. Porque el 391 en donde aparece la forma general de sancionar este delito, dice el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior. En eso consiste el homicidio, en matar a otro. Es decir, la acción es bastante fácil de explicar, la acción de matar a otro. Bien, vamos a quedar acá entonces y seguimos con el homicidio y los demás, en general todos los tipos de homicidios en la clase que viene. Eso sería todo por hoy, joven.